Hace unos minutos cantábamos un precioso himno que se titula Tu Fidelidad. Un coro que durante muchos años los hermanos hemos disfrutado. Tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Dios es fiel. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa. Y dice la palabra del Señor que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. La fidelidad de Dios, hermano mío, es un atributo que le pertenece a Dios, pero es uno de los atributos comunicables de Dios. Hay atributos que son comunicables, como la fidelidad, como el amor, que es un atributo de Dios. Dios lo comunica, la santidad. Dios es santo y Él comunica esa santidad a sus hijos. Ahora, hay atributos que son no comunicables, como la omnipotencia, la omnisciencia. Son atributos que solamente le pertenecen a Dios, pero Él no los comunica. Ahora, cuando usted va a la palabra de Dios, a la Biblia, usted se va a encontrar que Dios a través de todos los tiempos ha usado hombres para cumplir sus propósitos. Hombres y mujeres para cumplir sus planes y sus propósitos. Pero una característica de cada uno de estos hombres y mujeres ha sido siempre, ¿qué cosa? La fidelidad. Hombres y mujeres que han sido fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a sus principios. Y en esta mañana vamos a comenzar una serie de mensajes basados en la vida de un hombre que se caracterizó por una fidelidad extraordinaria. Y ese hombre se llamaba Nehemías. Y allí en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, vamos a encontrar alguna información que a ti y a mí nos va a enseñar y nos va a motivar, porque quiero decirte algo, aunque aparece en el Antiguo Testamento, aunque es un libro del Antiguo Testamento, quiero decirte que el Antiguo Testamento fue escrito para ti y para mí, para que nos sirva por ejemplo y para que nosotros aprendamos cómo Dios obra a través de su pueblo y en su pueblo. Y dice la palabra que aquí había un hombre que se llamaba, dice, palabras de Nehemías. Y es interesante porque Nehemías significa algo interesante como el Señor es consolación. El domingo antes pasado, recuerda, estábamos hablando acerca de los significados de los nombres. Es muy precioso que usted busque qué significa su nombre, es bueno saberlo. Pero aquí en este tiempo, los tiempos bíblicos, cada persona le ponía a su hijo un nombre con énfasis en Dios. Daniel, ¿qué significa tu nombre? Dios es mi juez. Dios es mi juez. En aquellos tiempos, cuando los padres de Daniel le tuvieron, dijeron, bueno, él se va a llamar Dios es mi juez. Cuando Nehemías nació, dijeron, bueno, Nehemías se va a llamar, o en este caso Dios se va a llamar Dios es consolación. Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Quién era Nehemías? ¿Qué hizo? ¿De dónde salió? Quiero decirles, hermanos míos, que la historia bíblica es bien interesante. Ustedes recuerdan, en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham, dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Luego Dios hizo un pacto con Abraham, pacto ratificado a Isaac su hijo, luego a Jacob, y la historia continúa cuando el pueblo de Israel está en Egipto y Dios levanta un libertador que se llamó Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, y durante varios años ellos vivieron en la tierra que Dios le había concedido, una tierra donde tuvieron que enfrentar grandes luchas y grandes batallas, pero también comenzó no solamente una batalla física, sino una batalla espiritual. Desde los libros del Pentateuco, Dios le estuvo diciendo al pueblo de Israel, mira, tengan en cuenta que el pueblo donde ustedes van a ir, las naciones donde ustedes van a habitar, allí va a haber corrupción, allí va a haber idolatría. Cuídate de participar de todo esto. Dios siempre le advirtió, y Dios le dijo algo importante. Dios le dijo, fíjate, si tú eres obediente a la voz de Jehová tu Dios, si tú escuchas y obedeces a lo que yo te mando hoy, yo te voy a bendecir. Y esa bendición se iba a ver reflejada en prosperidad económica, en prosperidad espiritual, en libertad de sus enemigos. Iba a verse reflejada en muchas maneras. Pero Dios también le dice, si ustedes desobedecen, toda desobediencia trae consecuencia.
Y como consecuencia por esta desobediencia, ¿sabes lo que te va a pasar? Simplemente que vas a vivir en pobreza espiritual, en pobreza económica, van a venir enemigos sobre ti. Y Dios dio promesas preciosas. Dios le dijo, pero si ustedes se arrepienten, yo los traeré aún si estuvieran en el fin del mundo. Fue pasando el tiempo y el pueblo de Israel desoyó, no escuchó la palabra de Dios. ¿Y saben lo que hicieron? Comenzaron a mezclarse con los pueblos paganos, a mezclar la adoración con la adoración pagana. La idolatría es algo que hizo tremendo daño al pueblo de Israel. Y cuando usted lee los libros proféticos, usted se va a encontrar que es el tiempo Dios hablando, todo el tiempo Dios hablando al pueblo a través de los profetas, pidiéndole que se volvieran a ellos. Y como resultado por su pecado, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue dividido en dos: reino del norte, reino del sur. Y cuando pasó el tiempo, debido al pecado de idolatría de cada uno de estos dos pueblos, sucedió algo. Fueron llevados cautivos a Babilonia. En el 722 cayó el reino de Samaria. Luego en el 586 cayó Jerusalén y fueron llevados cautivos. Ya Dios le había dicho que por 70 años iban a estar en el cautiverio. Luego de 70 años comenzó poco a poco el retorno a Israel. Pero muchos habían quedado en Babilonia y muchos habían quedado en el exilio, y pasaron varios años, más de 90 años después de estos 70 años que Dios le había dicho en su palabra. Y es el momento que nos ubica la Biblia, donde aparece un hombre llamado Nehemías. Un hombre llamado Nehemías que dice la palabra que era el copero del rey. Ahora bien, ¿quién era este Nehemías? Nehemías, en primer lugar, nos dice, ciertamente era el copero del rey, era alguien de los descendientes de los judíos que había nacido aquí, en este lugar, en la cautividad, pero que continuaba siendo de cierta manera esclavo. Ahora bien, él no era un esclavo cualquiera. Nehemías era un hombre de muy alta capacidad. Era un hombre que Dios lo puso, Dios permitió que él fuera el copero del rey. ¿Quién era el copero? El copero no era cualquier persona. Si a usted le gustan las emociones fuertes y la adrenalina, es bueno para usted ser copero, porque el copero primeramente estaba siempre delante del rey. Era el hombre que estaba a su lado, pero era el hombre que cuando al rey le traían el mejor vino para beber, le decían, ven acá, Víctor, hazme el favor, agarra ahí la copa y pruébalo tú primero, porque si está envenenado, ¿quién era el primero que se moría? Tenía que probarse en él. Ese era el copero, no solamente la bebida, pero también la comida. Era un hombre de extremada confianza, pero un hombre que también estaba enfrentando muchos peligros, porque era muy común que en aquellos tiempos quisieran matar a los reyes. Y una de las formas más comunes era tratando de envenenarlo. Así que muchos coperos morían primeramente por causa de envenenamiento probando la comida. Ahora bien, hermanos, tenemos que entender algo. Este Nehemías, él sabía bien claro y él entendía que el lugar donde él estaba es porque Dios lo había puesto allí. Él no estaba por casualidad. Y quiero decirte que de alguna manera hubo su conexión entre Nehemías y la reina Esther. Luego podemos hablar de esa conexión. Esther fue un poquitico antes, pero recuerda a la reina Esther cuando ella se encontró en un momento y dice, para esta hora yo he llegado, para esta hora Dios me trajo hasta aquí. Ella pudo entenderlo, y también Nehemías supo entender que el lugar donde él estaba es porque Dios lo había puesto allí. Y quiero decirte una cosa en esta mañana, mi hermano. Yo no sé el lugar donde tú te encuentras físicamente trabajando, yo no sé el lugar espiritual donde tú estás, yo no sé, pero yo te voy a decir algo: donde tú estás, Dios te puso allí con un propósito. Dios te puso allí, ese lugar no es tuyo, Dios te puso allí para usarte para su gloria. Depende de ti si tú te vas a dejar usar o no. Dios quiere usar el lugar donde tú estás para que Él reciba toda la gloria. Y usted me va a decir, no, pastor, pero usted no sabe en el lugar que yo estoy. No importa, en el lugar donde tú estás, el día que tú le dijiste a Jesucristo, yo te entrego mi vida, yo te recibo como mi Salvador, perdóname, tú sabes lo que pasa.
pasado, tú vienes a ser parte no solamente de la familia de la fe, sino que tú vienes a ser un hijo de Dios, y Dios se encarga de tu vida, Dios se encarga de tu futuro, Dios se encarga de cada paso. Dios es el que te está guiando, y donde tú llegaste es porque Dios te llevó hasta allí. Donde tú llegaste es porque la mano de Dios te trajo ahí con un propósito. Así que no te quejes en el lugar que tú estás. No te quejes, porque Dios quiere usarte, y Dios quiere tomarte allí y usarte para su gloria. Tú sabes algo, dice la palabra aquí, algo importante, que llegó un hermano de Nehemías que se llamaba Hanani, con otros amigos que venían de Jerusalén. ¿Y cuál fue la preocupación de Nehemías? ¿Cuál fue la preocupación de este hombre? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está la familia de Dios? ¿Cómo están? Esa fue la preocupación. Ahora, es común que usted vea ahora, mi hermana Mili, se encuentra alguien de su tierra y, hey, ¿cómo está la familia por allá? Ah, también, o está mal, ay, qué bueno. Eso es normal, ¿no? Pero lo que estaba aquí en el corazón de Nehemías no era un simple saludo, no era una cordialidad de él. En el corazón de Nehemías había una sincera preocupación por el pueblo de Dios, una sincera preocupación por la familia, una sincera preocupación por aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y eso quiero decirte, mi amado hermano, que es un problema hoy. Es un problema grande hoy, porque la gente viene a la iglesia sin importarle la iglesia, vienen al culto sin importarle el pueblo de Dios. Tú y yo somos parte de la familia de la fe. Cristo me ha salvado con su sangre, me ha hecho parte de su familia, y ahora somos un cuerpo, somos parte de un cuerpo. Y si a ti te duele el dedo del pie, la cabeza te va a explotar, porque son parte de un mismo cuerpo. Ahora tú y yo somos parte de una familia, y dice la palabra que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo tú has visto a una persona normal, a una persona que esté saludable mentalmente, hablando mal de su familia? ¿Cuándo tú lo ves? No. La gente no habla de su familia. La gente se preocupa por su familia. La gente lucha por su familia. Y Nehemías estaba en un lugar de cautividad. Él nunca había pisado la tierra de Jerusalén. Él no sabía cómo era, él simplemente había escuchado, pero él sabía algo. Ese es mi pueblo, esa es mi familia, esa es mi gente. Yo vengo de allí y me duele. Y cuando él preguntó, dice, ¿cómo están la gente que escaparon? Algunos esclavos que escaparon, algunos que habían regresado. ¿Cómo están? Y la respuesta fue, están en vergüenza. Los muros de la ciudad están destruidos y quemadas las puertas. Y esto significaba vergüenza para el pueblo, vergüenza para aquella nación, porque no había protección. Los enemigos podían entrar y salir cuando les diera la gana, vivían en humillación. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? ¿Cuál fue la actitud de él? Ay, qué lástima me da, pobrecita esa gente, vamos a recoger una ofrendita para mandársela. Ese no era Nehemías. Dice la palabra que Nehemías se tiró de rodillas en ayuno y oración. Ese fue el sábado de la mañana, que es el tiempo de ayuno y oración. No. Por meses estuvo en ayuno y oración. Y aquí, mis amados hermanos, vemos una característica en primer lugar de Nehemías. Era un hombre de oración, no simplemente una oracioncita por mi hermano, ay mi hermano, Dios te bendiga, si bendícelo, Señor, y me voy. No, era un hombre que buscaba a Dios en oración, un hombre que ayunaba, un hombre que estaba derramando su alma delante de Dios. Y cuando vio lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Se humilló delante de él. Dice que en ayuno y oración, y pasó tiempo, no fue un día ni dos, fueron meses, orando y buscando a Dios. Quiero decirte, hermano, si tú quieres lograr algo en tu vida, si tú quieres tener victorias en tu vida, primero tienes que procurarlo en oración. Las batallas no se pelean y no se ganan en el campo de batalla. ¿Tú sabes dónde se ganan? De rodillas, en el lugar que tú no, donde nadie te ve. Hay una película que el otro día estaba mirando el anuncio en Facebook, Cuarto de Guerra. Creo que hay una segunda parte que viene en camino. Fabulosa película.
te la sugiero que quieras, puedas verla después. Porque las batallas se ganan de rodillas. Las batallas verdaderas se ganan delante de Dios y Dios después en público te lo demuestra. Tú quieres victoria, pero no quieres sacrificarte en oración. Quieres que Dios te prospere, pero no quieres sacrificarte en oración. Hermano, dice la palabra de Dios: clama a tu Padre en lo secreto, para que tu Padre te recompense en público. Si tú eres una persona que oras, tú vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Y Nehemías, ¿qué fue lo que hizo? Nehemías se tiró de rodillas en oración. Hoy la gente no quiere orar. Qué triste, hermano. Qué triste. Vamos a poner usted pone un cartel grande aquí en la iglesia: a partir de la semana que viene, pro campaña de oración. ¿Cuántos vendrían a esa campaña? A veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué no vemos la mano como de Dios orando como yo quisiera verla? ¿Sabes lo que sucede? Que muchas veces queremos sentarnos en el televisor y simplemente ver lo que está pasando, pero no ser parte de eso. Y Nehemías dijo: yo no quiero ser un espectador, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Yo quiero ser parte de lo que Dios está moviendo. Nehemías era un hombre de oración, pero era un hombre que conocía a Dios. Fíjate, mira cómo dice la palabra, mira. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Uno de los problemas grandes que tenemos en la iglesia de hoy, ¿tú sabes cuál es? Que hay muchos miembros de la iglesia que están sentados en los bancos, que son miembros de la iglesia local, pero todavía no han sido miembros de la iglesia de Cristo, porque aún no han conocido a Dios. Estaban como Samuel antes de conocer a Dios, que ministraba en el templo, servía en el templo, caminaba en el templo, recogía ofrendas, hablaba, predicaba, estaba sirviendo, pero dice la palabra que aún la palabra de Jehová no se había revelado, ni conocía a Jehová. Hay muchos que están así, no conocen a Dios, simplemente están aquí sentados en el templo escuchando una palabra y se emocionan y se acaba el culto y se fue, ya todo quedó en el olvido. Pero Nehemías era un hombre que conocía a Dios. Cuando él oró, mira, ¿qué fue lo que usó? Las palabras. Él estaba hablando, en primer lugar, dice en su oración: te ruego, oh Jehová. Él sabía que Jehová era el nombre con el cual él se había revelado en el pacto con Moisés. Esa es la revelación del Dios de pactos allí con Moisés. No es un nombre cualquiera. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y ese era el Dios. Está aquí Nehemías orando diciendo: Señor, tú eres un Dios de pactos. Tú pactaste con tu pueblo. Tú eres un Dios que respeta tu pacto. Pero continúa diciendo, fíjate: Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué está diciendo aquí? Yo sé quién tú eres. Yo sé que tú eres todopoderoso, que tú eres fuerte, valiente, pero yo sé que tú eres un Dios fiel. ¿Y por qué sé que tú eres un Dios fiel? Porque tú guardas el pacto y la misericordia. Nosotros muchas veces somos infieles. Qué triste. Pero aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus principios. Ese es nuestro Dios. Y Nehemías dice: yo sé quién tú eres. Y como yo sé quién tú eres, yo me humillo delante de ti rogando por misericordia para tu pueblo. Pero en tercer lugar, me encanta, oh, gracias mi hermano, Dios bendiga ese ministerio. Dice aquí nos muestra la palabra que Nehemías conocía a Dios por una razón bien importante. Porque él conocía la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la Biblia? Déjame preguntarte en esta mañana. ¿Qué cosa es la Biblia? La palabra de Dios. Pero no solamente una palabra de Dios, es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Cuando tú lees la Biblia, tú no estás leyendo cualquier libro, tú no estás leyendo una novela, tú no estás leyendo un cuento, aunque cuando tú lees la Biblia te vas a encontrar historia, te vas a encontrar muchas cosas interesantes, pero la Biblia no es un mero libro. La Biblia es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, y Dios se ha estado revelando, y cuando Dios se revela a tu vida a través de su palabra, tú lo vas conociendo más. ¿Por qué la gente no conoce a Dios? ¿Por qué la gente no conoce a su Dios? ¿Saben por qué? Porque no leen la palabra, porque no se acercan a la palabra,
porque no tiene la palabra en sus manos. Miren, la acción de Nehemías me encanta, porque dice la palabra que cuando Nehemías se tiró de rodillas a orar delante de Dios, Nehemías no dijo: ay Señor, mira para el pueblo de Israel, mira cómo está. No, él se humilló delante de Dios. Él se humilló a tal manera que mira sus palabras: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Moisés está diciendo: mira, Nehemías, yo soy parte de esto. ¿Cuántas veces estamos echándole la culpa? Porque estos impíos, por culpa de ellos. No, hermano. Nehemías se consideró: yo soy parte también de este pueblo. Y como yo soy parte de este pueblo, me duele. Como soy parte de este pueblo, también entiendo que soy parte de este pecado y me arrepiento. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú te has humillado delante del Señor a pedirle perdón por los pecados de tu familia? No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la familia, de tu propia familia. En mi familia, había una cadena de alcoholismo. Y yo me tiré de rodillas cuando conocí al Señor y el Señor: perdona y rompe esta cadena de alcoholismo. Yo soy parte de eso también. Rompe con esto. Y gracias al Señor la cadena se rompió conmigo. Aleluya. Aleluya. Pero tienes que tirarte y reconocer y clamar al Señor y pedir perdón por los pecados. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué Nehemías hizo todo esto? Ahí encontramos algunos héroes que la Biblia no menciona, pero inferimos quiénes fueron esos héroes. ¿Quién le puso a este hombre el nombre de el Señor es Consolador? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que le puso el nombre? Mano, vaya, elemental. Sus padres le pusieron el nombre el Señor es Consolador. Daniel, ¿quién te puso ese nombre? Mis padres. Ana se lo puso. ¿Y por qué se lo pusiste a Ana? ¿Por qué le pusiste a Daniel? Porque en la Biblia, hermano, ¿por qué Ana le puso a Daniel? Porque en la Biblia dice que Dios es mi juez y él dice: yo quiero un nombre bíblico para Daniel. ¿Quién le puso a Nehemías mi Dios es Consolador? Sus padres. ¿De dónde sacó Nehemías el conocimiento de la palabra? Porque mira lo que dice aquí, a partir del versículo 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis y huyereis y os dispersareis de los pueblos, pero si os volviereis a mí, si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré a un lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ahí está Levítico 26:33 y Deuteronomio 30 del 1 al 5. ¿De dónde Nehemías sacó esto? Piensa. ¿De dónde Nehemías sacó esto? Hermanos, dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, Dios le dijo al pueblo de Israel: estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarte, cuando estés en el camino, cuando se levante. A cada 5 minutos repítele la palabra, enséñale la palabra. ¿Y sabes qué? Cuando sea un viejo no se apartará del camino que tú le has enseñado. Y aquí los héroes anónimos que vemos aquí en este libro son los padres de Nehemías, que le enseñaron la palabra, que le enseñaron a temer a Dios, que le enseñaron a buscar a Dios. Como el mismo Pablo le dijo a Timoteo: recuerda la fe no fingida que hay en ti, que primeramente habitó en quién, en tu abuela y después en tu mamá. Hermano, la responsabilidad de nosotros los padres es enseñar a nuestros hijos. No en la iglesia, no en la escuela, no es el maestro de la escuela dominical. Somos nosotros los responsables de enseñar a nuestros hijos. Y Dios te va a demandar. Y si tu hijo no está hoy sirviendo a Dios, no le eches la culpa a la iglesia. Yo he encontrado mucha gente que culpan a la iglesia. He encontrado mucha gente que culpan al pastor. No, porque el pastor no aconsejó a mi niño. Yo recuerdo un joven que llegó a mí y me dice: pastor, porque usted nunca me enseñó. No, yo sí te enseñé desde el púlpito. Tú no eres mi hijo. El responsable de enseñarte en tu casa es tu papá y tu mamá, que son cristianos. Aquel hombre tuvo que quedarse la boca callada porque sus padres no le enseñaron. No esperes que el pastor va a hacer tu trabajo.
No esperes que el maestro, ni el diácono, ni el líder va a hacer tu trabajo. Eres tú. Y si tu hijo, y te repito, no mates al mensajero. Si tu hijo se queda durmiendo cuando la iglesia está orando, cuando Cristo venga por su iglesia, tu hijo se va a quedar durmiendo. Y el culpable no va a ser el Señor. Tú vas a ser el culpable. ¿Puedo escuchar un amén por ahí? Amén. Mi amado hermano, Dios es claro en su palabra. Dios levantó un Nehemías, porque antes de Nehemías hubo familia que le enseñaron, que le predicaron, que le hablaron. Nehemías necesitó un encuentro con el Señor. Y Nehemías, cuando oró, él no le dijo: ay Señor, bendice al pueblo. Él llegó y le dijo: Señor, tú dices en tu palabra que si pecamos tú vas a dispersar, pero también dice que si nos arrepentimos tú nos vas a traer nuevamente. Y Nehemías oró usando la palabra de Dios. Usó lo que había recibido de su padre, usó lo que había recibido de su familia. Nehemías tenía una pasión y un amor por el pueblo de Dios tremendo, que le llevó a arriesgarse delante del rey y presentar su petición. Dios le dio gracias, pero primeramente nació en el corazón de Nehemías ese deseo y esa disposición de amar y servir al Señor. Hermanos míos, Dios nos ha dado principios preciosos en su palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es un principio. Y yo te voy a decir, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos porque el que salva es Jesucristo. Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros y si confiamos en Él nos perdona y nos va a vida eterna. Pero Dios nos ha dado responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, de hablarle, de educarle, para que el día de mañana, cuando tu hijo se encuentre en cualquier situación X, él pueda decir: fíjate que Dios fue el que me trajo aquí. Puede decir: Dios es el que me trajo aquí y Dios es el que me puede sacar. Qué fácil hubiera sido para Nehemías quejarse por la situación en la que se encontraba. Porque Nehemías, aunque estaba en un lugar de privilegio, porque era el copero del rey, toda su familia eran esclavos. Qué fácil. Déjame hacer una pregunta: ¿cuántas veces no hemos orado delante de Dios quejándonos? Ay Señor, mira la situación. Ay Señor, mira por el trabajo, la renta, por él, y nos quejamos, y la queja, y la queja. Quiero decirte, hermano, que la queja nace en el corazón humano como la hierba en el campo. La queja no hay que sembrarla. La queja no hay que sembrarla. Allá usted va a casa de mi hermano Teo y Leticia, ahí tienen unas maticas muy bonitas ahí atrás, sembradas. Hermano, usted tiene que sembrar la mala hierba para que crezca. ¿Cómo crece ella? Sola, sin que tú la siembres. Sola de forma natural. Así la queja en el corazón humano. El ser humano siempre está quejando. Y para Nehemías hubiera sido muy fácil comenzarse a quejar. Ay Señor, mira la situación. Y echarle el pecado, echarle la culpa a otros. Ay, porque aquello, si hubiese sido yo no lo hubiese hecho. Pero Nehemías no empezó a quejarse y echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a otro. Nehemías vino delante de Dios diciendo: Señor, hemos pecado. Señor, nos hemos rebelado contra ti. Somos culpables, pero apelamos solamente a una cosa: a tu gracia y tu misericordia, que es lo único que podemos hacer. Apelar a la gracia y a la misericordia. Y dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Pero hoy la gente quiere exaltarse para que el Señor lo exalte más todavía. Pero Dios dice no. Dios dice no. Para el arrogante y el orgulloso no hay lugar en mi casa. El que se humilla será exaltado. Humíllate delante de la presencia de Dios. Humíllate delante del Señor. Y dice la palabra que el Señor te exaltará cuando fuere tiempo. No te lo digo yo, eso lo dice el Señor. Y Jesús lo dijo de esta manera: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Ay Señor, pero me hace falta un carro, una casa, una bicicleta, un avión, me hace falta tantas cosas. Sí, no. Yo te digo, busca primero mi reino. Busca primero mi reino, las cosas espirituales. Busca primeramente las cosas de arriba, y Dios se va a encargar de lo de la tierra. Nehemías, mi amado hermano, mi amada hermana que estás aquí en esta mañana, fue un hombre de oración, un hombre que conocía a Dios porque conocía su palabra, un hombre que tenía una tremenda humildad, pero un hombre que llegó a este lugar porque estoy seguro que tuvo padres piadosos
que le enseñaron, que lo instruyeron, que lo guiaron. Y Nehemías se convirtió en un hombre que fue uno de los líderes más prominentes del pueblo de Israel. Pudo llevar al pueblo de Israel a un lugar más alto, levantaron las murallas. Bueno, la historia hablaremos más adelante de ella en los próximos mensajes. Ahora, hermano mío, ¿dónde estás tú? No, pero eso fue para Nehemías. Nehemías simplemente hubiera podido decir igual con respecto a los que le precedieron. No, pero eso fue para ellos. Eso fue para David, fue para Samuel. No, no. Tú y yo hoy somos el pueblo de Dios. Tú y yo hoy somos parte de la familia. Y el mismo Dios que hace 2500 años atrás puso en gracia a Nehemías delante del rey y lo guió para hacer todo lo que hizo. Es el mismo Dios que está en ti y en mí. Y es el mismo Dios que quiere hacer milagros hoy. ¿Tú crees que a Dios no le interesa que podamos tener un templo nuevo? ¿Tú crees que a Dios no le interesa que podamos tener una iglesia mucho más grande? ¿Tú no crees que a Dios no le interesa que podamos tener un fondo, que podamos sostener la iglesia con ese fondo? Pero ¿a quién vamos a buscar? ¿Al gobierno? ¿A la gente de la calle? Dice la Biblia que Nehemías era el copero del rey. ¡Ay, rey! Empieza a resolver los problemas. Mira el pueblo cómo está. No. Nehemías se tiró y dijo: somos nosotros, pero Dios usa a uno. Úsame. Yo quiero ser parte de eso. Yo estaba recordando, estos días estaba orando y estaba recordando una hermana fiel de la iglesia que era muy amiga de mi abuela. Esta viejita, yo veo a Nelly, veo a la mamá de Celina, veo a estas hermanas que pegan canas, pero que han sido cristianos durante tanto tiempo. Y ella me decía: hay un templo en Camagüey que se llama Templo Aleluya, que le cabe no sé cuánto, 3.000 o 4.000 personas. El pastor de allí era primo mío. Yo fui un día, me quedé sorprendido de ese templo, pero esta hermana era una hermana que partió con el Señor hace unos 25, casi 30 años partió con el Señor, pero una hermana que usted la veía con una humildad, con una pasión por la palabra de Dios, una de esas personas que usted sienta con ella y se sienta a escucharla. Pero ella me contaba cuando ella era jovencita, dice: nosotros no teníamos nada, pero necesitábamos un templo. Necesitábamos un templo y nos pusimos a orar y a orar. Y se le ocurrió a alguien comprar un ladrillo. Usted va a decir: ¿qué hago yo con un ladrillo? ¿Qué voy a hacer con un ladrillo? Dice que una hermana compró un ladrillo y dice: yo voy a comprar otro. Y otro más: yo voy a comprar otro. ¿Y sabes qué? Comenzó un movimiento, un mover del Señor. Mientras la gente estaba buscando a Dios en oración, la gente se humillaba, la gente lloraba y decía: Señor, un ladrillo más, Padre, un ladrillo más. Y usted va a Camagüey y usted va a encontrar en la parte más vistosa de Camagüey un templo que dice Templo Aleluya, que todo el que pasa por ahí tiene que verlo. ¿Y cómo comenzó eso? No es porque el gobierno le dio dinero, no es porque vino un millonario y le soltó dinero, es que los hermanos comunes se tiraron de rodillas. Señor, aquí hay un ladrillo, que es lo que yo puedo poner. Aquí hay un ladrillo, que es lo que yo puedo poner. Tú vas a su tú eres el dueño del oro y la plata. Lo que muchas veces estamos quedándonos, no nos queremos dar, y no queremos dar, y no queremos dar. Nos queremos ir. ¿Sabes qué? Estamos en la bancarrota espiritual. Dios es el que bendice, Dios es el que prospera, pero tú tienes que tirarte con Dios. Tú tienes que lanzarte con Dios, arriesgarte con Dios. Esa es tu responsabilidad. Nehemías lo hizo. ¿Y sabes qué? Dios prosperó su obra, porque esta es su obra. Pero hasta que no aprendamos la lección, mientras estemos mirando a Dios con la nariz alta diciendo: Dios, resuelve el problema del templo, que esto es tuyo, nada va a suceder. Tenemos que humillarnos delante de Dios y hacer nuestra parte. Y si yo no tengo un ladrillo, te doy la mitad, Señor, que es lo que tengo. Pero necesitamos que tú hagas algo, Dios. Y Dios va a levantar el Nehemías. Dios te va a levantar a ti, Dios lo va a levantar al otro, porque Señor, hermano, tú y yo no somos cualquiera. Sergio, déjame decirte algo. Sergio, tú no eres cualquiera, tú no eres cualquier chofer que está manejando una guagua. Teo, tú no eres cualquier albañil ni cualquier plomero. Tú sabes lo que tú eres. Tú eres el pueblo de Dios.
Dile al hermano que está a tu lado, somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. No se te olvide esto, somos el pueblo de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi amado hermano, arriesguémonos con el Señor. Arriesguémonos con Dios. Dejemos a un lado todo el entretenimiento, todas las boberías. Y humillémonos delante del Señor de los cielos. Y dice la palabra: si se humillare mi pueblo, aleluya, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Dios va a bendecir cuando tú y yo nos humillemos delante de Él. Gloria al Señor. Hermano, que Dios te bendiga en esta mañana. Que el Señor te bendiga y Dios permita que tú y yo podamos ser los Nehemías de este tiempo.